Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Tomado del libro de San Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56. Martes 26ª semana del tiempo ordinario. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?». Pero él se dio vuelta y los reprendió. Y se fueron a otro pueblo. Petición. Ven, Señor Jesús. Transforma mi debilidad en fuerza de amor. Meditación. Hoy, en el Evangelio, contemplamos cómo Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero volviéndose, les reprendió. Son defectos de los apóstoles que el Señor corrige. Cuenta la historia de un aguador que, en los extremos de un palo que colgaba en sus espaldas, llevaba dos vasijas. Una era perfecta y la otra estaba agrietada y perdía agua. Esta, triste, miraba a la otra tan perfecta y avergonzada un día dijo al amo que se sentía miserable porque a causa de sus grietas le daba solo la mitad del agua que podía ganar con su venta. El trajinante le contestó: «Cuando volvamos a casa mira las flores que crecen a lo largo del camino». Y se fijó, eran flores bellísimas, pero viendo que volvía a perder la mitad del agua, repitió: «No sirvo, lo hago todo mal». El cargador le respondió: «¿Te has fijado en que las flores solo crecen a tu lado del camino? Yo ya conocía tus fisuras y quise sacar a relucir el lado positivo de ellas, sembrando semilla de flores por donde pasas y regándolas puedo recoger estas flores para el altar de la Virgen María. Si no fueses como eres, no habría sido posible crear esta belleza». Podemos llamar a este pasaje el Evangelio del perdón sincero. Cristo manda a sus apóstoles a prepararle el camino, para avisar a la gente de ese pueblo que iba a parar allí. Pero esas personas de Samaria, en lugar de descubrir a Cristo entre el grupo de viajeros, solo se fijaron en que tenían intención de ir a Jerusalén. En ese tiempo los samaritanos no se hablaban con los demás judíos que bajaban a Jerusalén. Por eso los apóstoles le preguntan si quiere que pidan que les caiga fuego del cielo. Esta propuesta de los apóstoles molestó más a Cristo que la ofensa recibida por el pueblo. ¿No vino Cristo a predicar el perdón? ¿No vino Cristo a morir por amor a toda la gente de ayer, de hoy y de siempre, para salvarnos y llevarnos al cielo? ¿Cómo, pues, iba a permitir que una pequeña ofensa mereciera un castigo así de grande? No, y dice el Evangelio que Cristo les reprendió enérgicamente. Partimos del momento en que Jesús decide emprender su última peregrinación a Jerusalén. San Lucas anota: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Mientras asciende a la ciudad santa, donde se llevará a cabo su éxodo de esta vida,
Jesús ve ya la meta, el cielo, pero sabe bien que el camino que lo lleva de nuevo a la gloria del Padre pasa a través de la cruz, a través de la obediencia al designio divino de amor por la humanidad. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la elevación en la cruz significa y anuncia la elevación de la ascensión al cielo. También nosotros debemos tener claro, en nuestra vida cristiana, que entrar en la gloria de Dios exige la fidelidad cotidiana a su voluntad, incluso cuando esto requiere sacrificio, requiere a veces cambiar nuestros planes. La ascensión de Jesús ocurre concretamente en el Monte de los Olivos, cerca del lugar donde se había retirado en oración antes de la pasión, para permanecer en profunda unión con el Padre. Una vez más, vemos que la oración nos da la gracia de vivir fieles al proyecto Dios. Todos, de alguna manera, somos vasijas agrietadas, pero Dios conoce bien a sus hijos y nos da la posibilidad de aprovechar las fisuras /diagonal defectos para alguna cosa buena. Y así el apóstol Juan, que hoy quiere destruir, con la corrección del Señor se convierte en el apóstol del amor en sus cartas. No se desanimó con las correcciones, sino que aprovechó el lado positivo de su carácter apasionado para ponerlo al servicio del amor. Que nosotros también sepamos aprovechar las correcciones, las contrariedades, sufrimiento, fracaso, limitaciones, para comenzar y recomenzar, dóciles al Espíritu Santo para convertirnos a Dios y ser instrumentos suyos. Propósito. Perdonemos hoy a aquel que nos ofenda, a ejemplo de Cristo, que murió en esa cruz y se ofreció como víctima al Padre tanto por los que le iban a amar como por los que le iban a crucificar. De la carta de San Policarpo, obispo y mártir, a los Filipenses. Cristo nos ha dejado un modelo en su propia persona. Que los presbíteros tengan entrañas de misericordia y se muestren compasivos para con todos, tratando de traer al buen camino a los que se han extraviado, que visiten a los enfermos, que no descuiden a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, antes bien, que procuren el bien no solo ante Dios, sino también ante los hombres, que se abstengan de toda ira, de toda acepción de personas, de todo juicio injusto, que vivan alejados del amor al dinero, que no se precipiten creyendo fácilmente que los otros han obrado mal, que no sean severos en sus juicios, teniendo presente que todos estamos inclinados al pecado. Sí, pues, pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, ya que todos estamos bajo la mirada de nuestro Dios y Señor y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios para que cada cual dé cuenta a Dios de sí mismo. Sirvámosle, por tanto, con temor y con gran respeto, según nos mandaron tanto el mismo Señor como los apóstoles, que nos predicaron el Evangelio, y los profetas, quienes de antemano nos anunciaron la venida de nuestro Señor. Busquemos con celo el bien, evitemos los escándalos. Apartémonos de los falsos hermanos y de aquellos que llevan hipócritamente el nombre del Señor y arrastran a los insensatos al error. Todo el que no reconoce a Jesús, que ha venido en la carne, no es de Dios, es del anticristo, y el que no confiesa el testimonio de la cruz procede del diablo. Y el que interpreta falsamente las sentencias del Señor según sus propias concupiscencias y afirma que no hay resurrección ni juicio,
ese tal es el primogénito de Satanás. Por consiguiente, abandonemos los vanos discursos y falsas doctrinas que muchos sustentan y volvamos a las enseñanzas que nos fueron transmitidas desde el principio. Seamos sobrios para entregarnos a la oración, perseveremos constantes en los ayunos y supliquemos con ruegos al Dios que todo lo ve a fin de que no nos deje caer en la tentación, porque, como dijo el Señor, la voluntad está pronta, pero el cuerpo es débil. Mantengámonos, pues, firmemente adheridos a nuestra esperanza y a Jesucristo, prenda de nuestra justicia. El cargado con nuestros pecados subió al leño, y no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca, y por nosotros, para que vivamos en él, lo soportó todo. Seamos imitadores de su paciencia y, si por causa de su nombre tenemos que sufrir, glorifiquémoslo, ya que este fue el ejemplo que nos dejó en su propia persona y esto es lo que nosotros hemos creído. Diálogo con Cristo. Jesucristo, quiero recibirte en mi interior con sencillez, apertura y humildad. Me pongo de rodillas ante ti y te digo que acepto tu reino. Quiero configurar toda mi vida con tu evangelio. Quiero cambiar mis criterios, mis reacciones altaneras, para que todo lo haga por amor. Quiero saber agradecer y valorar a tantas personas santas que has puesto en mi camino. Dame tu gracia para que todo esto sea posible.